misericordioso, restaurador, protector. Así que hoy sigo conversando con ustedes acerca del ministerio profético y hoy hablamos del ministerio profético contemporáneo y vamos a tener la escritura en la mañana de hoy. En la segunda carta del apóstol Pedro, vamos a compartir la escritura. Capítulo 1, el versículo 19, vamos a tener la palabra esta mañana. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy amable. Así que hoy comparto con ustedes acerca del ministerio profético contemporáneo. Ya hemos visto el ministerio profético en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, cómo se maneja, y el ministerio contemporáneo tiene que ver con el Nuevo Pacto, porque ahí estamos, en la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Sin embargo, hay una ligera diferencia entre el profeta de la iglesia primitiva, el profeta, el apóstol como profeta, y la dinámica de la Escritura, pero ya el canon del Nuevo Testamento ha sido cerrado. Por eso hay una ligera diferencia entre el profeta contemporáneo y el del Nuevo Pacto, refiriéndonos a que ya el canon ha sido cerrado y ninguna revelación debe estar por encima de la Escritura, ni debe estar a nivel de la Escritura, sino que toda revelación es compatible con la Escritura y debe ser analizada con la Escritura. A partir del libro de Revelación se cierra el canon del Nuevo Testamento. O sea, nosotros ya no podemos inventarnos un nuevo libro de la Escritura, y ninguna Escritura está ni por encima ni a la par de la revelación que ya tenemos en la Biblia, sino que todo debe estar por debajo y debe compararse con la Escritura. Y se trata de la relación con Dios. Alguien pudiera escribir un libro o contarnos su experiencia con Dios en este tiempo, y no es malo, pero eso no puede contradecir el texto que ha sido aceptado en las Sagradas Escrituras. Ni esa revelación tiene el mismo peso específico en nosotros, porque ya nosotros tenemos la palabra. Así que el profeta contemporáneo va a trabajar en función de la revelación, del don de ciencia y del don de discernimiento, y puede darnos una palabra que ya está dispersa, algo que va a acontecer, y puede darnos la alerta de ese acontecimiento. Y creemos que sí, Dios habla todavía, y hay en esta serie de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, vamos a hablar de eso, de cómo Dios habla todavía, de qué manera y cómo desarrollar una comunicación con Dios por medio de códigos, que eso sí está establecido, y Dios va a comunicarnos cosas, pero nunca esas cosas van a ser contrarias
a lo que la revelación escrita ya nos ha traído. El ministerio profético contemporáneo debe tener una combinación con el ministerio sacerdotal, porque existe lo que se llama el sacerdocio de la gracia, que no es el mismo sacerdocio del pueblo de Israel, que fue el que recibió la oportunidad de interceder en el altar ofreciendo sacrificio de animales. Ese es el modelo del antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, la Sagrada Escritura nos enseña que nosotros somos real sacerdocio. Si somos real sacerdocio, ha de implicar que nosotros debemos ejercer el sacerdocio. ¿Cómo un profeta puede combinar el ejercicio sacerdotal y el de profecía al mismo tiempo? El profeta contemporáneo necesariamente debe combinar el llamado que tiene la iglesia de interceder por la gente que está en una condición pecaminosa. De ahí es que algunas personas están diciendo, pero ¿cómo es que los creyentes, ustedes van a estar intercediendo por una gente que se está dando la buena vida? Ese es el trabajo de nosotros como hijos de Dios. Es interceder para que esas personas que están en deleite y que tienen ceguera espiritual un día lleguen a conocer a Dios. Que esas personas que están maltratando a sus hijos, que están maltratando a su esposa, a su esposo, un día dejen de hacerlo, se rindan a Dios, sean transformados y dejen de hacerlo. Ese es nuestro trabajo. Que la gente que tiene maldad y engaño un día conozca a Dios y deje de hacer eso. Inclusive aquellas personas que pudieran hasta perseguirnos. Y entonces el sacerdocio de la gracia es eso, interceder para que la gente sea reconciliado con Dios. Y entonces, ¿cómo un profeta combina esto? Cuando hay una revelación de algo que va a acontecer, el profeta no recibe la información y se sienta a esperar que ocurra, sino que intercede delante de Dios para que Él tenga misericordia. Y Jonás nos da cátedra de eso. Jonás nos da cátedra porque él vivió un momento interesante. Dice el profeta Jonás en el capítulo 4, versículo 2, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Jonás está justificando su rebeldía. Y oiga, ¿en qué Jonás justifica su rebeldía? Dice, yo no quise ir donde tú querías, porque, dice aquí abajo, porque intenté huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte. Oiga, ¿por qué Jonás huía de Dios? Porque él sabía que Dios es misericordioso. Y entonces a Jonás le dijeron, el pueblo de Nínive será destruido. ¿Y qué hace Jonás? Que va y le anuncia al pueblo de Nínive que será destruido. Pero Jonás quería que su palabra se cumpla. Porque lo que tenemos en conocimiento en la Escritura es que un profeta ha hablado en nombre de Dios cuando lo que dice se cumple. Pero aquí hay un asunto interesante, que Dios es misericordioso. Y el mensaje era, de aquí a 40 días será Nínive destruido. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive? Comenzando por el gobierno. Se arrepintió, todo el mundo hizo ayuno, hicieron ayuno hasta los recién casados y las mujeres que habían dado a luz. Los animales tuvieron que ayunar porque nadie le llevó alimentos ni agua. Todos se humillaron delante de Dios y Dios tuvo misericordia, pero Jonás
no estaba interesado en que ese pueblo alcance el conocimiento de Dios, sino que ese pueblo sea castigado conforme a la palabra que él había recibido. ¿Hasta qué punto puede una persona llegar a querer que su palabra se cumpla por encima del sufrimiento de la gente? Yo sé que usted ha escuchado que alguien ha profetizado sobre la República Dominicana, inclusive sobre este gobierno y sobre la nación en este tiempo, y posiblemente alguien esté con los brazos cruzados esperando que pase. La función del sacerdote de la gracia es de interceder para que las cosas sean diferentes y que el pueblo se arrepienta y conozca a Dios, y que esta nación deje de ser idólatra y busque el rostro de Dios. Cuando eso ocurrió en Nínive, que se arrepintió comenzando por el rey y toda la nación, entonces Dios tuvo misericordia y Jonás se molestó. ¿Pero con quién se molestó? Con Dios. ¿Y usted se imagina? ¿Puede pasar eso en este tiempo, que algún profeta contemporáneo se moleste con Dios porque dio una palabra profética de algo que el Señor le reveló y que no ocurra? Eso es posible, porque hay tanta maldad en el corazón del ser humano que prefiere que se destruya una ciudad, que se destruya una familia, que pase una catástrofe y no interceder para que Dios tenga misericordia. Y este es el pleito de Jonás con Dios. Dice el texto: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire, ese es el profeta del antiguo pacto, profeta de la ley. Él dice: mátame primero y no me deje a mí vivir frente a una palabra que yo he dado de parte tuya y que no se cumpla. Oiga, mejor mátame, que no quiero ver eso. Las razones por las que Jonás pensaba así, eso lo podemos analizar en otro contexto. Pero aquí estamos tratando de ver cómo en un momento el ser humano, con una revelación que tiene, puede volverse tan cerrado y tan odioso que quiere que la palabra que ha recibido se cumpla. Es como si pujara para que se cumpla. Y entonces en la gracia hay una combinación que no se puede pasar por alto, que es la combinación del profeta, del ministerio profético, con el sacerdocio de la gracia, que es de interceder cuando nos damos cuenta que algo puede pasar, y llevar el mensaje a la gente para que la gente se reconcilie con Dios. Pero el pastor dijo que tal cosa iba a pasar y no pasó. Interesante. Porque entonces eso hace que el pastor se ponga a pensar, eso debe pasar. Imagínense el pastor pujando para que una cosa que vio que le va a acontecer a algún hermano le acontezca. Eso es peligroso. Es que si ve que le va a pasar algo, llama al hermano, le dice que está en peligro y se pone a orar para que Dios tenga misericordia y no ocurra. Y que la persona pueda percibirse que ese es el mensaje también de la atalaya. El mensaje de la atalaya justamente es ese que lo vimos en una predicación anterior, que le avisa a la persona acerca de una situación que tiene y del castigo que le viene. Si la persona se arrepiente, entonces no viene el castigo que ha sido anunciado. Ahora, si el atalaya no le da el aviso, tiene problema. Por eso es que la combinación es importante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice el texto sagrado en la carta de Pedro, la primera carta 2:9. Está diciendo que somos real sacerdocio.
y que somos nación santa, que somos pueblo escogido por Dios y que hay un propósito predeterminado en nosotros, y es que anunciemos el reino de Dios y que le digamos a la gente de dónde Dios nos sacó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que nos sacó de la miseria espiritual a la abundancia de gracia. Y entonces el profeta contemporáneo no puede olvidar eso, que esa es su responsabilidad, aun cuando tiene una palabra de algo que va a acontecer, cuando puede discernir, tiene una revelación o tiene una palabra de ciencia. El propósito es el arrepentimiento de la gente. Entonces el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí tenemos que sentarnos porque el apóstol Pedro está hablando de la revelación de las Sagradas Escrituras. Y dice que es la palabra profética más segura. Es más segura que la palabra del pastor, es más segura que la palabra del profeta, es más segura que la palabra del apóstol, es más segura que cualquier predicador, porque es la palabra de Dios. Y antes de eso, el apóstol Pedro dice en el texto anterior, en el 16, él dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo que le hemos enseñado, dice el apóstol Pedro en la Escritura, no ha sido porque nosotros no la hemos inventado, no es una fábula, no es un cuento, no es una historieta lo que hemos traído. No es eso. La palabra que le hemos traído, él especifica de dónde viene. No estamos predicando un evangelio a partir de sueños, de revelaciones personales, de visiones inclusive. Ese no es el evangelio que estamos predicando. El evangelio que estamos predicando es el de Cristo. Es una palabra que ya el Señor nos ha traído y no está basado en lo que yo siento, yo creo, lo que yo me soñé, sino en el plan de Dios para la salvación de la gente. No hay una aventura. Y esto debe saberlo el profeta contemporáneo, porque la base del profeta contemporáneo en la Escritura es la revelación de la palabra de Dios que ya tenemos. No es lo que cree ni lo que alguien le contó. Y de hecho hay gente que está predicando lo que alguien le enseñó, pero no puede demostrarlo con la Escritura. Y tiene que ser demostrado en la Escritura. Y si no aparece en la Escritura, yo no tengo por qué creerlo, me resisto a aceptarlo. Y está muy ligado a la dogmática, a reglas, y Jesús le llama mandamientos de hombres. Y de eso está lleno la religión, de mandamientos de hombres. Cosas que la gente se ha inventado y que a alguna gente le ha funcionado para la convivencia pacífica, pero no para la salvación. Inclusive el apóstol Pablo está diciendo que es hasta bueno el trato duro del cuerpo, pero eso no es beneficioso para la salvación. O sea, no fortalece el espíritu. Y se refiere a sacrificio que la gente hace y a cosas que la gente deja de hacer, que no es malo en esencia, pero no tiene que ver nada con Dios ni con la salvación. Eso no es lo que la Sagrada Escritura enseña. Y Pablo el apóstol Pedro se está refiriendo a eso en este caso, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad. Dice, lo que le estamos enseñando es lo que vimos con nuestros propios ojos, porque Pedro anduvo con Jesús, estuvo acompañándole en el ministerio y estaba dentro de los discípulos, que era un grupo extraordinario, pero él también era apóstol, que era un grupo más reducido, con un llamado específico, mucho más amplio. Y entonces ese círculo cercano de Jesús vivió ciertas experiencias como la vivieron los discípulos también.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, dice, nosotros vivimos junto a Jesús las experiencias que él tuvo, y tuvimos experiencia con su enseñanza. Y está citando aquí cuando desde el cielo el Padre habla acerca de que deben aceptar a su Hijo, y aparece en la Escritura en dos ocasiones importantes. Una en el bautismo de Jesús y en el concepto de la transfiguración. En ambos casos hay un mensaje preciso donde Dios está anunciando la autoridad y la investidura que hay en Jesús, a quien ellos deben respetar y seguir. Y Pedro está diciendo, no nos hemos inventado lo que le estamos contando. No es un invento de nosotros. Lo vivimos y lo palpamos. Y nosotros creemos esa palabra en el día de hoy por fe. Porque por fe hemos aceptado la redención que nos lleva a la justificación, en la que somos declarados libres de culpas. Aleluya. Y ya no somos prófugos de la justicia de Dios, ni sentimos que el pecado nos ahoga y nos acaba, sino que sentimos que el Señor nos ha perdonado por su misericordia. Y él cita: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, refiriéndose a la palabra del Padre. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, refiriéndose a la transfiguración. Ahora, él entonces, citando esa experiencia, por eso él dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué la palabra profética que está en la Escritura es la más segura? Porque es la revelación de Dios, y Pedro está citando su experiencia y dice que no es un invento. Aunque algunas personas en las mismas congregaciones y fuera personas religiosos y no creyentes no aceptan alguna palabra de la Escritura porque entienden, le bajan autoridad a algún escritor, pero la Sagrada Escritura es una revelación importante que nos va a guiar para la salvación y nos permitirá tener una vida de bien. Hay gente que no tienen interés en la salvación, pero al conocer las Escrituras, sus vidas son diferentes porque le enseña principios de vida, le enseña cómo vivir en la sociedad, le enseña cómo prosperar inclusive económicamente. Y hay gente que se guían de la Escritura y aunque no están interesados en la salvación, pero leen la Escritura y le enseña a ser buenos administradores de su vida, de su familia, de su economía, porque la Sagrada Escritura tiene de todo. Pero el objetivo principal es que el ser humano sea redimido, que tenga una relación con Dios y que sea salvo. Ahora, esa palabra es segura porque vino de Dios. Y creemos en fe en la Sagrada Escritura como revelación de Dios, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y le dice, deberían estar atentos a la palabra, a la Escritura, de la misma manera que en un lugar oscuro se prende una antorcha para alumbrar. Y hay creyentes en las congregaciones que consultan a todo el mundo, menos a Dios a través de la Escritura. No consultan la Escritura para ver lo que Dios quiere decir. Inclusive, en el tiempo que estamos viviendo ahora, ya no existe el ejercicio de consultar a los profetas como se hacía antes, que iban a buscar la voz de Dios a través del profeta, porque ya tenemos la revelación de la Escritura. Y si Dios quiere decirnos algo más que lo que está en la Escritura, algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida ahora, o alguna preocupación o situación, Él se encargará de hacerlo mediante alguien que Él dirigirá para que nos dé esa palabra
pero no debemos depender de lo que alguien nos pudiera decir o de algún profeta, sino de Dios y de la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Dice que debemos estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha en un lugar oscuro. Atento por necesidad, como la luz que cuando llega la oscuridad se va y funciona como guía. En medio de la oscuridad nos guiamos por la luz. Que la palabra de Dios sea nuestro guía. Estar atento a esa palabra para que nos guíe. Y estoy seguro que muchas cosas que no nos están saliendo bien, cuando busquemos la palabra, nos ayudará para que estemos bien. Claro que quiero que todos sean salvos, pero hay gente que aún no han llegado a la oportunidad de tener un encuentro con Dios, pero por la palabra van a tener una vida diferente, porque enseña cómo debe tratar una esposa a un esposo a la esposa, cómo tratar a los hijos, cómo los hijos tratar a los padres, cómo administrar la vida y todo lo que recibimos de Él. Entonces la Escritura, tenemos que volvernos a ella para que nos guíe como una antorcha en un lugar oscuro. Y a eso se refiere el apóstol como la palabra profética más segura. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y aquí Pedro también utiliza un énfasis interesante, como si fuera un poeta. Y entonces nos lleva a nosotros a interpretar como si fuera una filosofía, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estar atento a la palabra profética más segura que tenemos, como una luz que nos alumbra en medio de la oscuridad, hasta que Cristo nazca en sus corazones. Porque quien va a guiarnos para que Cristo pueda nacer en nuestros corazones es la palabra de Dios. Dice la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por oír cuentos ni fábulas, sino por escuchar la palabra de Dios. Escuchándola, leyéndola, teniendo contacto con ella, va a nacer la fe. De ahí que tenemos interés que la gente que no conoce a Dios algún día venga a la iglesia y se siente a escuchar la palabra. Y que venga sin compromiso, pero que asista. Y que la iglesia no presione a la gente para que se conviertan a la fuerza, porque no funciona. Es la palabra de Dios que va a convencerlo para que ellos puedan abrir su corazón y que Cristo pueda nacer en ellos. Todo una expresión poética de Pedro para referirse a esto. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Que la Escritura no es para interpretarla privadamente, sino que la Escritura tiene que ser abierta y pública, porque no es para beneficio solo de los que están en la iglesia. Aunque la iglesia y los creyentes se han adueñado de Dios y han creído que Dios es solamente de ellos, están equivocados mucha gente en las congregaciones. Dios es universal, no es particular y no es solo de nosotros. Es universal. Por eso su palabra no puede ser solo interpretada por nosotros y para nosotros, sino que tiene que ser abierta para que llegue a la gente y la gente tenga contacto con Dios y le sirva a Dios. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Así que comienza a pensar como Cristo. Cristo es más universal, menos particular. No te adueñes de la revelación que no es tuya. Déjala que fluya a través de ti. La revelación de la palabra de Dios es como tus hijos, que vienen a través de ti, pero no son tuyos. Aleluya. Aleluya. Porque nunca la profecía fue traída a voluntad humana. O sea, no es por voluntad de seres humanos que vino la revelación. Es porque Dios tiene un propósito para redimir a la raza humana, que la raza humana lo conozca, que viva para Él, que tenga una mejor vida, que tengan paz.
Ese es el propósito. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Los hombres de Dios trajeron la palabra, pero fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y ya saben que hay una gama de escuelas que han analizado el concepto de interpretación, que cuando yo hablo de interpretación, aquí nos pudiéramos pasar todo un año analizando los conceptos que hay de inspiración, pero se refiere en términos prácticos a que el Espíritu de Dios reveló y dirigió para que se escriba. Y hay otra parte que es histórica, que dirigió para que se registren esos datos. De manera que hay palabras en la Escritura que salieron de Dios, pero hay palabras que no salieron de Dios, sino que fueron acontecimientos que se escribieron, inclusive para que nosotros podamos aprender a madurar. Porque lo más interesante de esto es cuando nosotros podemos, aunque la gente dice que no se aprende en cabeza ajena, pero la Escritura trae una revelación para prevenir. Y me dice a mí, ¿qué pasó con una familia en la Escritura en la que la mamá se enganchó de un hijo y el papá se enganchó del otro hijo? Y me dice a mí, si tú haces eso como padre, que te engancha de un hijo y tu esposa se engancha del otro hijo, esos muchachos se van a matar entre sí. Eso es lo que nos está enseñando. Previene. Porque tarde o temprano esos muchachos van a entrar en enfrentamiento. Y eso pasó con Jacob y Esaú. Y eso es palabra de Dios. ¿Qué pasó? Se engancharon. Y regularmente pasa, el papá se engancha de la hembra, la mamá se engancha del varón, que pudiera pasar, y eso va a generar una situación. Y cuando son varones, como en ese caso, siempre hay uno que se engancha de uno y el otro del otro, y se olvidan de la vida cuando ellos se juntan y hacen sus negocios y su vida. Entonces le dice, y eso es prevención que tiene la Escritura, para que no nos pase lo mismo a nosotros. Porque cuando favorecemos a un hijo, estamos provocando un pleito entre ellos. Y tarde o temprano ese pleito está casado. Esté viviendo el padre y la madre, o después, cuando ya no estén vivos, hay rencores. Y entonces la Escritura quiere llevarnos a ese conocimiento para que nosotros seamos creyentes maduros y seres humanos capaces de hacer las cosas de manera correcta. Previene situaciones. Ahora, para ser profeta, usted tiene que tener llamado. No es el pastor el que le dice a la gente en las iglesias, tú vas a ser pastor, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser misionero. Es el llamado de Dios. Dios es el que por medio de su Espíritu, esto es importante. Ahora, quien da el llamado es Dios. Y nosotros como iglesia estamos llamados a educar a esa gente que Dios ha llamado, para que conozcan a Dios y puedan ejercer libremente el ministerio y puedan traer esa palabra que se requiere en este tiempo. Porque ya tenemos la palabra profética más segura, o sea que el profeta contemporáneo, su principal trabajo es dar a conocer la revelación de Dios e interpretarla, y dice la Escritura, de manera pública. Por eso es que Amós, el profeta Amós, que no estuvo en escuela, porque en Israel había escuela para profetas, pero Amós no había ido a la escuela para profetas. Y es interesante porque debemos estar educados para lo que vamos a hacer, pero hay un momento donde Dios quiere utilizar a alguien que no ha ido a la escuela y lo va a utilizar, porque Dios no puede ser sometido ni a un sistema, ni a ponerle a Dios regla para lo que Él va a hacer, cómo hacerlo, sino que Él es que sabe. Y Él va a usar a quien Él quiera, cuando Él quiera. Y Amós dice,
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla el Señor, ¿quién no profetizará? Punto importante que el profeta Amós está señalando. Número 1, le está diciendo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y eso tienes que grabárselo a la iglesia. Si somos iglesia de Cristo, todo lo que pase, el Señor nos los va a revelar. No solo lo que Él va a hacer, sino lo que el infierno va a hacer contra la gente, Dios lo va a revelar. Las informaciones que están recicladas en el aire, porque van a acontecer ya, el Señor nos lo va a revelar. Y de eso se trata. Somos iglesia de Cristo y estamos dormidos y no sabemos lo que está aconteciendo, lo que va a pasar. No, eso no es lo que dice la Escritura. ¿Alguien está aquí hoy? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Él no está hablando a nombre de Él está hablando a nombre de Jehová, está hablando en nombre de Dios. Dios va a revelar lo que va a acontecer antes que ocurra. No solo lo que Él va a hacer, sino todo lo que va a acontecer o lo que quisiere acontecer que la iglesia puede impedir. Una iglesia es más que un grupo de personas que se reúnen en un lugar. Porque el concepto de iglesia es un concepto espiritual. Es más que un grupo de personas que dicen amén, que dicen aleluya, que aplauden y cantan en un sitio. Es más que eso. Son los hijos de Dios con una investidura para interceder por el mundo, para darle la información al mundo acerca de lo que va a acontecer, de lo que está aconteciendo y cómo la gente puede vivir mejor. Dios no va a hacer cosa, nada va a acontecer sin que antes lo revele a sus hijos. Hay un dato interesante y quiero traerle a un profeta que se dio en la iglesia apostólica, que es el modelo de la iglesia contemporánea, y quisiera ver si en el tiempo que me queda puedo compartir con ustedes esa expresión. Quiero que compartamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, al versículo 27, el texto dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. El profeta Ágabo es un profeta importante, que no es muy famoso en la iglesia primitiva, pero que el Señor usaba. Y aquí está registrando cómo él recibe la revelación del Espíritu de que viene una hambruna. Y él no se queda con esa palabra, porque esa palabra no era particular para alguien de la iglesia, sino que era una palabra para todos los creyentes que puedan tomar medidas y puedan interceder. Y entonces usted analiza, por ejemplo, usted conoce la historia del profeta Daniel, conoce la historia de José, de cómo ellos en un momento determinado trajeron interpretación importante para proteger imperios y todo eso. Y cómo José tuvo la interpretación de un sueño, y la palabra es de una revelación que el Señor le dio al faraón por medio de un sueño. Ese es el concepto. Y quien interpreta es José. Y José está interpretando una situación que viene. Y Dios lo usa para darle una palabra importante al rey de Egipto, al faraón, para que él sepa cómo administrar los recursos económicos y cómo canalizar esos recursos y cómo crear almacén para guardar productos, porque venía un tiempo de las vacas flacas.
¿Y qué hacer en los tiempos de las vacas gordas? Que usted lo ha escuchado, es una expresión popular, pero viene de ahí de la Escritura, justamente. Entonces, esa palabra es importante y Dios va a utilizar a sus hijos para bendecir por medio de una palabra a la gente que gobierna, si quiere escuchar la palabra. Porque todo lo que va a acontecer, Dios lo revelará y se lo revelará a sus hijos. Entonces el profeta Ágabo tiene esa revelación de una hambruna que se aproxima, una crisis que venía. Y dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía determinado, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Esa palabra corrió rápidamente entre los creyentes que tomen medidas porque venía una hambruna, que viene un momento difícil para la zona y que la gente debe guardar, que debe administrar bien, que debe de estar dejando de gastar en fiestas y de hacer compras compulsivas porque viene un momento de crisis y tiene que saberse administrar y que dejen de derrochar. ¿Alguien está aquí hoy? Y que hagan presupuesto, ¿ah? Y que planifiquen lo que tienen hijos que van a llevar a la universidad, que comiencen a ahorrar desde ya para cuando los muchachos lleguen a la universidad poder pagarle su universidad. O sea, es todo un proyecto de vida que la Escritura nos trae para que no vivamos en el aire. Hay que estar en la Escritura para entender eso y tener una vida prudente. En este caso la palabra de Ágabo era de una hambruna que venía y el mensaje llega y dice que en el gobierno del gobernador Claudio vino, o sea, esa hambruna, o sea, que sí aconteció lo que Ágabo dijo. Y otra vez aparece Ágabo aquí en los Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto del Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y eso es una palabra de ciencia, que es lo normal en el profeta contemporáneo, que sabe que hay hambre, que va a venir una hambruna, es una palabra de ciencia, y que sabe que hay alguien en esa reunión que va a tener un problema. Y entonces dice, de quien es este cinto, de esa manera lo van a atar. Así se refería Ágabo al apóstol Pablo, que si iba a Jerusalén le iba a pasar esa cosa. ¿Cómo ve Pablo ese mensaje? Pablo no contradice el mensaje, sino que Pablo lo ve como algo que él debe saber, pero no debe impedir que él lleve a cabo el mensaje y su misión a la que había sido determinado. Bendito es el nombre del Señor. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces, cuando escuchan esta palabra, sabiendo que el Espíritu de Dios estaba hablando, y eso lo veremos más adelante, cómo nos damos cuenta que el Espíritu de Dios es que está hablando y que no es un adivino y que no es una persona que se ha inventado el mensaje. La iglesia sabía que el Espíritu de Dios estaba hablando y le dijeron a Pablo: no vayas a Jerusalén porque allá te van a atar, te van a apresar. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Por qué están llorando y están tratando de convencerme de que no vaya a Jerusalén si ya me enviaron a Jerusalén?
porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de